Bueno, es un día muy triste, obviamente, pero sufría una enfermedad degenerativa, fatal, y no esperábamos que el momento llegue tan pronto, pero a mí lo que me parece más digno de destacar es que Pedro siempre estuvo en paz. Supo afrontar su enfermedad, es una enfermedad muy dura, lo tenía postrado, con mucha paz. Uno se imagina quizás que un paciente con este tipo de enfermedad sufre mucho, tiene mucha ansiedad, mucho dolor, y cuando uno estaba con Pedro, conversaba con él, se notaba que él había aceptado todo completamente, se había reinventado. Entonces es un desenlace, digamos, que se esperaba, que es muy triste, pero que sobre todo nos deja la sensación de que Pedro estaba completamente tranquilo, no ha sido trágico para nada. Congresista, estamos en vivo para ATV Más, exactamente. Es lamentable este suceso que ha ocurrido con Pedro. Usted ha sido amigo de él, ha compartido también incluso en la música. ¿Cuál es el legado que él deja y lo importante que ha marcado también en la historia del Perú? A ver, para el país, para nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes, para muchos adultos, quien se va es un gran músico, un gran artista que ha sabido crear canciones que por su melodía y su armonía eran muy pegajosas y se metían mucho en el corazón de nosotros, pero sus letras también, sus letras nos han acompañado a muchos en momentos muy difíciles del país, tanto dentro como fuera. Eso es lo que queda. Cuando uno va a cualquier lugar del país, cualquier local, cualquier fiesta, cualquier restaurante, cualquier edad, uno escucha la música de Pedro. Eso significa que Pedro es un artista muy vigente y que este paso, esta etapa que culmina hoy con su fallecimiento, es solamente una etapa más, es una parte más de lo que él ha sido, lo demás va a seguir adelante. Para mí, como amigo, para mí es otra la pérdida, es la pérdida de un amigo de infancia que conozco de los 10 años, con quien nos interesamos juntos por la música, aprendimos a tocar instrumentos juntos, formamos nuestra primera banda en el colegio, y ese vínculo, además de ser una persona completamente genial, disparatada, que podía hablarte de cualquier tema en cualquier momento, es algo que queda de por vida, ¿no? Yo viví mucho tiempo fuera y sin embargo nos las arreglamos para seguir conversando y viéndonos hasta ahora último. ¿Qué le deja exactamente esta amistad con Pedro? Y además, Lorena, ¿cómo estás? Nosotros estamos conversando con el congresista Eduard Málaga. Él nos reiteraba que en este momento él no ha llegado a este punto como congresista, sino como amigo. Él conoció desde los 10 años a Pedro Suárez Vértiz. De hecho, él formó parte de Arena Hash en los inicios y decidió retirarse y seguir su camino en las ciencias, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos está contando. Que tengan a bien evaluar, despedir a Pedro por lo alto, por todo lo alto como él se merece. No se trata de recordar a alguien que quizás no fue recordado en vida, porque no es así, sino se trata de darle las despedidas y los honores que él merece, porque él es un pedazo del Perú, él es un símbolo para muchos y él ha dejado algo que nadie más había logrado antes. Yo lo compararía con Calamaro, con Cerati en Argentina. Es un ícono de nuestra música, es un ícono del arte y es lo que ningún artista de rock logró antes de él ni después. Ustedes compartían mucho juntos, tocaban mucho juntos, aprendieron a tocar instrumentos. Perdón, estoy escuchando dos voces. Ustedes aprendieron a tocar instrumentos juntos, congresistas. Sí, bueno, esto era en el colegio, esta anécdota la estoy contando mucho en este momento. En nuestro colegio, en el recreo grande, se solía poner música por los parlantes en el patio. Y era en el año 80, ¿no? 79 me parece. Y podíamos llevar los cassettes con la música que nos gustase. En esa época lo que mandaba era Radio Doble 9 y Gerardo Manuel con Disco Club. Entonces todo era rock, ¿no? Y recuerdo claramente que ese día en el recreo sonaban los Rolling Stones y era como que tú te ves que el otro se está moviendo, ves que le gusta la canción y te haces amigo de inmediato. Eso significó un vínculo que nunca más se perdió, porque a partir de eso decidimos enseñarnos a tocar guitarra, nos juntábamos en las casas de nuestros padres se conocían, y nos sentábamos junto a un tocadiscos, no había YouTube, ¿no? Junto a un tocadiscos a sacar de oído. Pedro era autodidacta, él no estudió música. Entonces imagínense la maravilla que es haber presenciado ese milagro en ese momento, con toda la inocencia del mundo, convertirse en músico. De hecho, ustedes tocaban también en el taller del padre de Pedro, en el taller de Germán, si no equivoco, ¿no? Sí, la vena artística le venía de familia, obviamente. Su padre era un gran artista, escultor. Su bisabuelo o tatarabuelo, si no me equivoco, era un gran pintor, ¿no? que ha dejado cuadros, Germán ha dejado cuadros muy importantes incluso en el Congreso de la República. El cuadro de Túpac Amaru es de él. Así que no sorprende pues lo polifacético y lo talentoso que era Pedro. Sigue comentando el congresista un poco la relación que tenían ellos en el Colegio María Rey. Era complicado porque él ya no se podía comunicar verbalmente, sino que tenía que hacerlo a través de un teclado.
y su movilidad está muy limitada, muy reducida. Entonces lo que hacíamos algunos amigos era venir aquí a visitarlo, pasar un rato con él, conversar con ese ritmo que la tecnología nos permitía. Y como le decía, lo que transmitía Pedro estos últimos días, estas últimas semanas, era mucha paz. Y hay muchas personas que no saben lo difícil que era para él escribir esos artículos por su imposibilidad o su debilidad física, pero lo hacía con todo el amor y con el mayor gusto. Y Pedro no te hablaba de la muerte, no te hablaba de su enfermedad, él no sufría realmente, eso era lo admirable. Tú sentías que simplemente estaba atrapado en este cuerpo enfermo, pero su alma, su espíritu, su carisma, era lo mismo, hacía chistes todo el tiempo de su cama. ¿Tiene algún proyecto últimamente? ¿Tiene algún proyecto? Porque justo ha sacado su libro, hace un mes y medio lanzó una canción por consulta sobre inteligencia artificial, el último tema que lanzó. lanzó. Sabe sobre eso su esposa Cintia, que ya debe estar llegando pronto de España, su manager Roberto Calderón, pero siempre ha trascendido que él tenía más proyectos. Yo recuerdo uno en particular, que es hace cerca de 12 años más o menos. Pedro estaba grabando lo que iba a ser su último disco y no se llegó a concretar porque ya le empezó a fallar la dicción y la voz, pero cuando yo vine ese año, creo que fue el 2010 si no me equivoco, vine de visita, me dijo, oye, vamos a grabar guitarras para este disco, y yo grabé, entré al estudio con él, y ese disco, que se iba a llamar Selva, quedó en los archivos, ¿no? Y esperemos que quizás, como se ha hecho con otros grandes, con John Lennon, con Freddie Mercury, con otros que se han ido, esta música pueda ir saliendo a la luz en algún momento para que nos recordamos con tanto cariño, porque era una creación estupenda. Él lo que había hecho en ese momento, hay que destacar el amor de Pedro por su país. Había compilado un disco con diferentes ritmos, percusiones, instrumentos de todos los departamentos y regiones del Perú. Ese disco lamentablemente no llegó a salir, pero era una maravilla de grabar. Gracias a ustedes, gracias a todos. Hemos escuchado un poco lo que han sido las declaraciones de Eduard Málaga, el científico, además de congresista, ha vivido muchos años en Alemania y se apartó del proyecto de Arena Hash siendo aún un adolescente. Estudió en el colegio María Reina, donde conoció a Pedro Suárez Vértiz, esto en la zona de San Isidro. De hecho, la municipalidad de San Isidro también ha expresado sus condolencias. Estas vivencias de niños inspiraron muchos de los temas de Pedro Suárez Vértiz, temas como El Árbol, que si no equivoco está en el disco de Generación Actual, donde también él explica un poco lo que vivían. Ellos desde muy pequeños habían estado interesados en la música. Esta anécdota de los cassettes es interesante, Lorena, porque en ese momento en el colegio, como explicaba el congresista, les permitían llevar cassettes y los ponían a la hora del recreo, era algo que compartían los chicos y no les restringían ningún género. Entonces por allí a veces se colaban temas que podían ser un poco transgresores, ¿no? En ese momento, temas de los Rolling Stones, de The Beatles, y ellos tenían incluso una rivalidad, ¿no? Entre quién sería el mejor grupo, la mejor banda, ¿no? Eso que es como ser o de la U o de Alianza, ¿no? Algo que compartían también como músicos, ¿no? Hay que tratar de verlo fuera del escenario político, sino en este momento, en estos recuerdos de infancia, y como tal explica el congresista, se ha acercado aquí a este domicilio en la calle San Fernando, en Miraflores. También ha mencionado algo importante, que es que su esposa Cintia Martínez estaría retornando desde España para poder ser parte de este momento. Entonces es un detalle importante. Sin duda la familia debe estar tomando todos los detalles y cuidados para poder tener también aquí a alguien muy importante, la esposa de Pedro, que tiene que ser parte de este momento también aquí en el domicilio, donde se están realizando distintas diligencias. Más temprano llegó aquí personal de la funeraria Jardines de la Paz. Ingresaron al domicilio y cerca de una hora, y luego se retiraron, por supuesto, no brindaron ninguna declaración, aunque nosotros intentamos conversar con ellos, y es que aún no tenemos claridad si es que el sepelio se daría justamente a través de esta funeraria en alguna de sus instalaciones, o si es que la familia aceptaría digamos, el ofrecimiento por parte del Ministerio de Cultura de que las exequias puedan realizarse en sus instalaciones, en la sede principal.